Buenas noches, Dios le continúe bendiciendo. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les damos la bienvenida a esta transmisión, Noche de Salvación, Sanidad y Milagros con el Espíritu Santo. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que está de manera presencial, usted que se conecta a través de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. Dios le bendiga de una manera especial. Queremos en esta hora poder compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Amén. Vamos a estar allí compartiendo la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Es una historia, un pasaje bíblico que nos narra de la vida de un hombre llamado Zaqueo. Pero me gustaría mencionar algo, y es que en el capítulo 18, antes de llegar a este pasaje donde Zaqueo tiene un encuentro con Jesús, miramos que Jesús da algunas parábolas, y dentro de esas parábolas hay una parábola que habla del fariseo y del publicano, cómo se presentan delante del Señor. Y no es por casualidad que esto esté aquí. De hecho, los publicanos era bien sabido que no era aceptado, muchos los menospreciaban, los tenían en poco por su trabajo, porque pensaban y toda la nación podía decir que eran traidores a Israel. Entonces miramos que eran hombres que no eran bien vistos, que podían experimentar en su vida el rechazo, el ser señalados, el ser que hablaran de ellos. Sin embargo, cuando nosotros miramos esta parábola, nos habla acerca de aquel hombre fariseo, aquel hombre publicano, pero que en ellos se resalta algo, y es que uno de ellos descendió justificado y fue el publicano. Y esto nos lleva a pensar entonces en el hecho de que Dios ve más allá de la apariencia. Muchas veces el ser humano tiende a juzgar por lo que otra persona hace, por cómo se comporta, por su manera de vivir, y muchas veces no le da ese espacio o esa oportunidad de tener una vida diferente, o de pronto pensar que aquella persona puede cambiar. Hoy por hoy podemos ver personas que a nuestro parecer no son aceptas para el reino de los cielos, que a nuestro parecer son injustas, que no debieran quizás acercarse al Señor, o que Dios quizás no debería darles una nueva oportunidad. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros miramos la vida de las personas, lo que muchas veces pensamos que son justos, ¿verdad? El corazón muchas veces está alejado del Señor. Es así como podemos llegar entonces a la vida de Zaqueo, donde Jesús no va por casualidad a la ciudad de Jericó, y en esa travesía de Jesús por la ciudad de Jericó se va a encontrar con un hombre que llamaría la atención de Jesús, así como muchos de nosotros en un momento de nuestra vida
Necesitamos la ayuda de Jesús y Jesús pudo vernos. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí, los que están allí conectados, en un momento de nuestra vida, en un momento quizás difícil, llegamos a los pies de Jesús cuando más lo necesitábamos y cuando muchos nos rechazaban. Y era la condición en la cual se encontraba Zaqueo, ¿verdad? Un hombre que era rechazado, un hombre que era señalado, un hombre que a la vista de muchos no valía la pena o no tenía un gran significado para muchos, pero sin embargo el hecho de que él colocara la mirada en Jesús cambiaría de manera extraordinaria la vida de Zaqueo. Porque no es muchas veces lo que nosotros hayamos alcanzado, los logros que hayamos obtenido, quiénes somos aquí en la tierra, cuán exitosos podamos ser, sino lo importante que podemos ser en las manos del Señor. Porque sabe una de las cosas que habla la palabra, y es que todo es vanidad, todo aquí en la tierra es vanidad. Podía decir, dice en la escritura, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y podemos ver en la vida de Zaqueo un hombre que materialmente lo tenía todo. Era un hombre que contaba con comodidades en su vida, pero que esto no se convirtió en un impedimento para acercarse a Jesús. Hay personas que muchas veces las posesiones que tienen les impiden muchas veces acercarse a Jesús, pero no aplica para todos. Hay quienes son bendecidos, quienes tienen cosas materiales aquí en la tierra, pero que se acercan al Señor. Entonces, como hay personas también que muchas veces no tienen todo lo material, pero se rehúsan a buscar del Señor, como hay otras también que son necesitadas, pero se acercan a Jesús. Amén. Y así es la vida de este hombre que en un momento pudo experimentar la visita de Jesús en aquella ciudad. Jesús no fue específicamente a la casa de Zaqueo. Zaqueo no fue específicamente, Jesús no fue específicamente a buscarlo a él. Sin embargo, Jesús estaba allí también para él. Amén. Así como Jesús estuvo para leprosos, así como Jesús estuvo para ciegos, así como Jesús estuvo para multitudes, así como Jesús estuvo para los discípulos, así como estuvo para la suegra de Pedro, Jesús también estaba allí por Zaqueo. Y quiero decirle en esta noche que hay un Dios que también nos ama y que tiene un propósito con nuestra vida. Y Jesús estaba también en la ciudad de Jericó por Zaqueo. Aunque muchos los podían excluir, Jesús no lo iba a excluir. Aunque muchos lo rechazaban, iba a incluir a Zaqueo en el plan de salvación. Porque aunque muchos nos excluyan, aunque muchos, ¿verdad?, señalen al ser humano y muchas veces los quieran marginar, hay un Dios que no excluye, más allá de lo que otras personas puedan pensar, que el evangelio excluye a las personas. No es así. Ellos los incluyen para el plan de salvación. Amén. Entonces allí estaba Zaqueo, que era jefe de los publicanos, que era rico, pero que había algo que llamaba la atención, y era que procuraba ver quién era Jesús. Y mira que aquel hombre no estaba buscando un milagro, no se acercó para que Jesús hiciera una sanidad en su vida. Muchas veces el ser humano espera una condición difícil para acercarse al Señor. Muchas veces llegamos a los pies de Jesús, no todos los casos, por un momento difícil. Pero allí Zaqueo, ¿sabe por qué se acercó a Jesús? Porque él procuraba ver quién era Jesús. Él quería tener un conocimiento acerca del Hijo de Dios. Muchos quizás habían hablado de Jesús. Jesús ya era conocido por sus sermones, por cómo enseñaba, por los milagros que hacían. Pero Zaqueo quería tener un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y qué importante es cuando nosotros procuramos, nos esforzamos, tratamos de ver quién es Jesús. Y es importante preguntarnos en esta hora, ¿verdad?
si de verdad nosotros hemos procurado conocer a Jesús. Y eso debe ser una necesidad en nuestra vida, el hecho de procurar conocer a Jesús, de saber quién es Él, de poder acercarnos a Él, de poder conocerle. Y aquí vemos a Zaqueo, que no tenía ningún conocimiento de Jesús, que quizás había escuchado hablar de Él, pero que procuró ver quién era Jesús. Y esa era la prioridad en ese momento para Zaqueo. Y es que Jesús se debe convertir en una prioridad en nuestra vida, una prioridad para conocerle, una prioridad para acercarnos a Él, para estar cerca de Él. Pero ¿hubo impedimentos en la vida de Zaqueo? Sí. Así como a muchos de nosotros se nos presentan obstáculos, quizás para llegar a este lugar, para conectarse ahí a ese lugar, se nos presentan obstáculos en nuestra vida, ¿verdad? Pero la diferencia está en el hecho de que usted y yo podamos vencer los obstáculos, podamos vencer la oposición en esa relación personal con el Señor. Cuando procuramos entablar esa comunicación con Dios, los obstáculos que hay a nuestro alrededor no deben ser impedimento para nosotros vencerlo y tener un encuentro personal con Él. Amén. Entonces Él procuró esto. No podía a causa de la multitud porque era pequeño y ese era su impedimento, la multitud, la estatura que no era la mejor. Es decir, que él podía desistir de aquel propósito en su vida, pero no. Él desde un principio determinó buscar, determinó ver quién era Jesús. Y cuando usted y yo decidimos en nuestra vida ver quién es Jesús, conocer a la persona de Jesús, nada ni nadie puede impedirnos acercar a Él. Amén. Que nada en nuestra vida, en nuestro diario vivir se convierta en un obstáculo para acercarnos a Jesús, para conocer quién es Jesús, para saber quién es Él. Y aunque pudiera tener todas las excusas en su vida para retroceder, para decir hasta aquí llego yo, ya no voy a hacer un esfuerzo, Él hizo un esfuerzo mayor. Y muchas veces nos toca hacer un esfuerzo mayor para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Usted no cree que Zaqueo hizo un esfuerzo? Él primero intentó, ¿verdad?, acercarse por sus medios a Jesús, pero después hizo esfuerzo, porque dice la Escritura que él corrió delante, él se esforzó, él sobrepasó la multitud, él pudo vencer el obstáculo, él pudo vencer la oposición. ¿Sabe por qué? Porque el anhelo que había en su corazón era de tener un encuentro con Jesús. Y cuando el anhelo de ver a Jesús, de tener un encuentro con Él en nuestra vida es algo latente, es algo que no ha muerto en nosotros, nada se puede convertir en un obstáculo para acercarnos a Él. Amén. Aquel hombre pequeño corrió delante, subió a un árbol sicómoro. ¿Para qué? Para verle, es decir, que el propósito de Él no había cambiado. Y en nuestro caminar con el Señor, el propósito de ver a Jesús en nuestra vida, de conocerle, de tener un acercamiento con Él, de poder conocerle personalmente, no debe cambiar. El propósito de estar cada día más cerca de Jesús no debe menguar en nuestra vida. Debemos cada día procurar acercarnos más al Señor. Y así lo hizo Zaqueo. Él procuró verle. ¿Por qué? Porque él sabía que había de pasar por allí. Y hoy en día se necesitan hijos del Señor. Dios está buscando personas que de verdad procuren tener un encuentro personal con Él, que haya ese anhelo en el corazón de acercarse cada vez más al Señor, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. ¿Usted no cree que personas a su alrededor podían mirarlo, menospreciarlo, hablar mal de Él? Pero eso no fue impedimento para que Él se acercara a Jesús. Y hoy en día, todo lo que nosotros querramos hacer o querramos decir delante del Señor se va a convertir sencillamente en una excusa para no buscar al Señor. En Zaqueo podemos ver un ejemplo de perseverancia, de amor hacia la búsqueda de Jesús, de poder tener un encuentro con Él, porque eso cambiaría la vida de Zaqueo. Cuando el ser humano tiene un encuentro personal con Jesús, cuando de verdad lo anhelamos en nuestro corazón, cuando de verdad queremos acercarnos a Él, Dios lo va a ver, Jesús lo va a ver. ¿Usted cree que Jesús no vio el corazón de Zaqueo?
Claro que sí. Aunque Zaqueo fue el que procuró ver a Jesús, pudo pasar unos obstáculos en su vida. La Escritura nos dice que cuando Jesús llega a aquel lugar, ya Zaqueo estaba en aquel árbol, ¿verdad? Estaba allí arriba, pero fue Jesús quien miró donde estaba Zaqueo. Fue Jesús quien lo vio allí en aquel lugar y le pudo decir: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fue un hombre diligente, y muchas veces cuando nos cruzamos de brazos, cuando no hacemos nada, cuando no somos diligentes, vamos a perder oportunidades importantes con el Señor en nuestra vida. Pero cuando somos diligentes, Dios va a ver ese esfuerzo, Dios va a ver ese anhelo en su corazón, y Dios ha visto el anhelo que hay en nuestro corazón de poder acercarnos a Él, de poder tener un encuentro personal con Él, y eso va a tener recompensa de parte del Señor. Amén. Jesús pudo ver en Zaqueo una necesidad que había en él. ¿Y sabe cuál era la necesidad en la vida de Zaqueo? Que Jesús entrara en su casa. Y hoy hay una necesidad en los hogares de Jesús. Hay algo que Jesús quiere hacer en los hogares. Hay hogares que están siendo divididos, que están enfrentando una situación difícil, que están pasando por un momento de dificultad, de enfermedad. Por eso hoy es necesario de que le abramos el corazón al Señor. Hoy es necesario de que Jesús entre a nuestra vida. Hoy es necesario de que le abramos las puertas de nuestro hogar y nuestra casa, porque Él quiere entrar y hacer una obra en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa. Y allí vemos a un hombre que se esforzó, y Dios ha visto nuestro esfuerzo. Quizás no está la familia completa en esta hora, ¿verdad? Pero aquí vemos a un hombre que se dio prisa y que Jesús dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús no estaba viendo a un hombre sencillo en aquel lugar. Jesús estaba viendo una casa necesitada de Él. Y hoy Dios está viendo una casa, una familia que necesita de Él. Por eso la Escritura está diciendo hoy, no le está diciendo otro día: Zaqueo, yo te voy a visitar mañana. Zaqueo, yo te voy a visitar la próxima semana. No, Jesús le está diciendo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y hay una necesidad en estos tiempos de Jesús, cosas que solamente Jesús puede cambiar, milagros que solamente Él puede hacer. Y lo más extraordinario y más valioso en nuestra vida es el plan de salvación que hoy Dios tiene para nuestra casa, para nuestra vida y para nuestra familia. Es hoy, no es otro día. Es hoy que Él quiere hacer un milagro. Es hoy que Él quiere traer salvación. Es hoy que Él quiere visitar. Es el día propicio, el día indicado para Dios hacer una obra. Y hay personas allí conectadas a las cuales Dios hoy les va a hacer un milagro. Los que están en este lugar, hay personas que Dios hoy les va a dar una respuesta, que Dios va a obrar en su vida, porque Dios sabe que es hoy. Hay cosas que necesitan una respuesta inmediata. Hay cosas que necesitan que Dios intervenga de manera sobrenatural. Y ese era el día para Zaqueo. Yo no sé cuántos pueden creer que hoy es su día, que este es el día que el Señor ha preparado, que este es el día que Dios ha hecho para hacer una obra en nuestra vida. Ese era el día de Zaqueo, y Zaqueo lo pudo entender. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo fue diligente desde el principio. Pero aún cuando tiene un encuentro con Jesús, él siguió siendo diligente, porque él descendió ¿cómo? A prisa. Jesús le dijo: date prisa, y la respuesta de él fue darse prisa, porque era premiante. Era necesario de que él descendiera a prisa. Y no solamente descendió a prisa, sino que lo recibió gozoso. El anhelo que había en el corazón de Zaqueo de procurar ver quién era Jesús se cumplió ese día. Y muchas veces el anhelo que hay en nuestro corazón de tener un encuentro personal con el Señor, de que Dios obre en nuestra vida. ¿Sabe? Dios muchas veces está dispuesto allí, pero se necesita que usted y yo seamos diligentes
en las cosas del Señor. Cuando vemos este encuentro, lo que muchas personas no pensaban, que un publicano y Jesús pudieran tener un encuentro de este tipo, lo que muchos habían rechazado por tanto tiempo, lo que los religiosos, las personas del pueblo, y hacían como que tenía poco valor, Jesús le dio un valor excepcional a Zaqueo. Y Dios nos ha dado un valor grande en sus manos, un valor que quizás muchas personas no lo dan, pero solamente Jesús lo puede dar. Vemos la historia también, el pasaje que nos habla del joven rico. Él rechazó a Jesús por las riquezas. Y las riquezas se colocaron o fueron el impedimento para acercarse a Jesús, una excusa. Pero aquí las riquezas de Zaqueo no fueron impedimento para acercarse a Jesús. Eso quiere decir que nada en nuestra vida puede convertirse en una excusa para alejarnos de Jesús. No hay algo que justifique el hecho de que nos alejemos del Señor, el hecho de que no nos acerquemos a Él. Aquí vemos el ejemplo de Zaqueo, cómo se acercó a Jesús, pero muchos murmuraban, muchos decían: ¿cómo es posible de que Jesús haya entrado a la casa de Zaqueo? ¿Cómo es posible si es un hombre pecador? Eso cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando menospreciamos a los demás. Y aquí vemos un Jesús que no menosprecia al ser humano, que no menosprecia a los demás. Y es un llamado para no menospreciar a las personas, porque Dios toma lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Lo que muchas veces nosotros pensamos que no es útil, que no es valorado, eso que ya ha sido desechado, donde muchas personas no ven algo de valor, allí Dios está viendo algo de valor, porque Él tiene el poder para restituir, para restaurar, para restablecer y para darle una nueva oportunidad al ser humano. ¿Cuántas personas han perdido la esperanza? No se sienten valoradas. ¿Cuántas personas creen que por lo que dicen otras personas Dios no lo va a aceptar? Pero vemos un hombre que no colocó la mirada en la multitud, en lo que otras personas podían pensar de él, sino que colocó la mirada en Jesús. Eso nos lleva a mirar el hecho de que usted y yo debemos colocar la mirada en Jesús. No debemos colocar la mirada en lo que otros digan, en lo que puedan señalar. Cuando nos menosprecian por seguir al Señor, el Evangelio, o porque no llevamos la mejor vida. No, hay alguien en el cual usted y yo debemos poner nuestra mirada, y es en Jesús, el Hijo de Dios. Y aunque todos murmuraban, Jesús siguió en la casa de Zaqueo. Aunque todos puedan hablar de nosotros, aunque todos puedan murmurar y se puedan levantar, lo importante es que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Lo importante es que la presencia de Dios esté en nuestra casa, y lo importante es saber de que Dios tiene un propósito con nuestra vida, con nuestra casa, con nuestra familia. Yo no sé cuántos le podemos creer al Señor y le podemos decir: Señor, yo soy importante para ti. Tienes un propósito con mi vida. Tienes un propósito con mi familia. ¿Cuántos en la multitud habrían querido que Jesús los visitara? Muchos. ¿Cuántos tuvieron el privilegio de tener a Jesús en su casa? Pocos. Y nosotros somos de esos pocos que tenemos el privilegio de tener a Jesús en nuestra casa. Somos de los pocos, ¿verdad?, bienaventurados y dichosos de tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Y allí estaba Zaqueo. Pero Zaqueo no se quedó solamente en un hombre publicano, recaudador de impuestos, que tuvo una visita de Jesús. No. Zaqueo dio fruto de arrepentimiento. Y aquí nos habla la Escritura acerca de algo, ¿verdad? Y es que Jesús pudo ver en Zaqueo algo, y es que Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes doy ¿a qué? A los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿cuándo? Cuadruplicado. Y estamos tratando un tema que es el tema de la integridad. Amén. Entonces vemos que cuando de verdad tenemos un encuentro personal con Jesús, cuando Él de verdad ha tocado nuestra vida,
cuando de verdad le hemos abierto nuestro corazón, vamos a vivir una vida íntegra, una vida que le agrade al Señor, una vida en la cual reconocemos que es aquello que estamos haciendo mal y les decimos: Señor, yo he estado haciendo mal esto o aquello, pero hoy decido volverme a ti, Señor. Hoy decido cambiar, hoy decido dejar esto. Y era lo que Zaqueo estaba diciendo: Señor, al que le he robado, yo le voy a devolver 4 veces, porque ciertamente ellos procuraban cobrar más de lo que era legal. Y eso hacía que ellos se enriquecieran. Pero llegó un punto en el cual Zaqueo pudo cambiar. ¿Y sabe cuál es el punto en el cual el ser humano cambia? Cuando tiene un encuentro personal con Jesús. Allí somos confrontados. Allí somos nosotros, ¿verdad? Donde nosotros podemos mirar las cosas que estamos haciendo mal. Porque ¿por cuántos años las personas alrededor de Zaqueo lo señalaron y le dijeron: tú eres esto, tú eres ladrón, tú cobras más de lo que es debido, te has enriquecido ilícitamente? No. ¿Y cuántos pudieron lograr un cambio sustancial en Zaqueo? Ninguno. Zaqueo siguió siendo jefe de los publicanos, siguió tomando lo que no era de él y siguió enriqueciéndose. ¿Cuándo hubo un cambio en la vida de Zaqueo? Cuando Jesús entró a su casa. Y es allí donde nosotros vamos a ver el cambio en el ser humano, cuando son tocados por Dios, no cuando los señalamos. Por eso es importante de que hoy como iglesia nosotros llevemos al ser humano a tener un encuentro personal con Jesús, porque es allí donde se va a ver el cambio notable en la vida de las personas. No es cuando yo hablo del otro, no es cuando yo lo señalo, es cuando yo oro y aquella persona tiene un encuentro personal con Jesús. Allí de verdad va a cambiar, porque nosotros no cambiamos a nadie. Amén. El Señor es el que tiene el poder para cambiar. Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Cuándo vino la salvación a la casa de Zaqueo? Hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? A esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cuántos consideraban a Zaqueo hijo de Abraham? Ninguno. Por el contrario, ninguno podía decir que Zaqueo haría parte del plan de salvación o que sería hijo de Abraham. Pero Jesús está diciendo: hoy llegó la salvación a esta casa. Y yo por esta palabra estoy creyendo que Dios está llegando a los hogares, Dios está llegando a las familias y Dios está trayendo salvación, Dios está trayendo vida eterna. Hoy no había otro día. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y lo que Zaqueo fue quedó atrás y hubo un nuevo futuro, una nueva vida para Zaqueo. Lo que hoy nosotros estamos viendo como otras personas veían a Zaqueo, Dios hoy lo puede cambiar. Dios puede cambiar a esa persona en ese hogar, en ese lugar donde usted se encuentra. Y puede ocurrir como ocurrió con Zaqueo, que cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue cambiada. Y aun cuando muchos no lo tenían como hijo de Abraham, ya Jesús también estaba diciendo que él también era hijo de ¿quién? De Abraham. Y así lo dijo Jesús: por cuanto él también es hijo de Abraham. No importa lo que otros hayan dicho, él también es hijo de la promesa. Él también cabe en el plan de salvación. Él también hace parte de mis hijos. Él también hace parte del reino de los cielos. Y hoy podemos decirle: Señor, mi familia también hace parte de tus promesas, hace parte de tu plan de salvación. Yo hago parte del plan de salvación que tienes para con el ser humano. Y usted me dirá: ¿por qué usted dice eso? Aquí en el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la razón, no había otra. Para otros, Zaqueo estaba como perdido. No había oportunidad para él, pero por cuanto había un propósito para con la humanidad, también lo había para Zaqueo. Como había un propósito de salvación para la humanidad, también lo hay para mí, lo hay para usted y lo hay para nuestra casa. Y aquí está diciendo: el Hijo del Hombre vino a buscar ¿a quién? Él vino a buscar a los perdidos. Y si nosotros vemos, Jesús ¿a quién iba? A las ovejas perdidas, dijo él, de la casa de Israel. Ya los que están sanos, dicen, no tienen necesidad de médicos, sino los que, los enfermos. Entonces Jesús vino a buscar al que estaba perdido, al que se había perdido. ¿Para qué? Para salvarlo. Es decir, que
Aún hay oportunidad para el que está perdido, para el que no tiene esperanza, para el que está muerto en los delitos y pecados, porque el que está en el pecado está muerto, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Jesús vino a traer salvación, vino a traer vida, vino a salvar, porque Él es el Salvador del mundo. Él nos vino a rescatar. Entonces, así como Jesús tuvo un plan de salvación con Zaqueo, que era tenido en poco y que estaba perdido, así también lo tiene con usted y lo tiene conmigo. Lo tiene con nuestra casa y lo tiene con nuestra familia. Así que sin importar lo que nuestros ojos hoy vean, qué tan malo nosotros pensemos que es la otra persona, aún hay un plan de salvación para esa persona. Aún hay una oportunidad mientras viva en este mundo. Aún hay una oportunidad si decide arrepentirse. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y vamos a decirle: Señor, gracias por tu plan de salvación. Gracias por saber cuánto me amas. Y queremos orar por los hermanos, amigos que están allí conectados. Vamos a orar por milagros. Hay personas allí conectadas que necesitan un milagro, una liberación, y queremos orar por ustedes. Así que, Padre, en esta hora oramos por las personas que están allí conectadas. Señor, mira los hogares. Hoy, Padre, creemos que hay una visita tuya especial en las casas, así como visitaste a Zaqueo. No había otro día, ese era el día que tú tenías señalado, y hay hogares que tú estás visitando, Señor, en esta hora, personas que han perdido la esperanza, Dios mío, pero que hoy, Señor, tú les recuerdas que tiene un plan de salvación con ellos. Oro, Señor, para que ellos alcancen tu plan, tu propósito de salvación. Oramos por milagros, por sanidad, por restauración. Oramos, Señor, para que le visites con milagros, Señor amado. Mira aquel que está enfermo, que está en una clínica, que ha recibido un diagnóstico que no es el mejor, que los síntomas no son los mejores. Hoy oramos por un milagro, Señor, por una restauración, por una sanidad. En el nombre de Jesús reprendemos el espíritu de enfermedad, de muerte, Señor. Oramos por liberación en esta hora, Señor, y proclamamos que hay milagros en las vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.